Otras consideraciones. Capítulo 17. Puntualizaciones sobre el asunto del cuidado del medio ambiente. Segunda parte. Para introducir el término de ecología o el factor ecológico dentro de la teología cristiana, se suele recurrir a la narración de la creación del mundo según lo expresa el libro del Génesis, y en la que se va repitiendo la frase «Y vio Dios que era bueno», para concluir la exposición con «Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno». Efectivamente, Dios todo lo hizo bien, pero no olvidemos que todo esto está situado antes de la narración del primer pecado de Adán y Eva, que viene a dar al traste con todo ello, provocando la expulsión de nuestros primeros padres del paraíso terrenal. Es decir, el pecado subvierte la creación de Dios para transformarla en otra cosa. Por eso no se puede insinuar que la creación que vemos, la que experimentamos con nuestra vida diaria, sea tal cual Dios la creó, porque para poder apreciarla en toda su realidad, primero tendríamos que liberarnos del pecado que nos ata y nos confunde, y esa liberación es justamente el objetivo de la redención de Jesucristo. Sin embargo, no se refiere a eso el concepto de ecología y de naturaleza que empleamos y se pretende introducir en la teología, por lo que estamos hablando de realidades diferentes. La originaria, que tiene presente a Dios y que se puede rescatar gracias a la redención de Jesucristo, y la corruptible y apreciable por nuestros sentidos, que es consecuencia del pecado y que por eso ignora la acción de Dios en ella. Y es a esta última a la que se refiere la ecología y el concepto de naturaleza o medio ambiente. Pero a propósito de esta última dice San Pablo en su carta a los Romanos: «Pues considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará, porque la creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios». En efecto, la creación fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió, con la esperanza de que la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto, y no solo eso, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Luego San Pablo, en esta cita de la carta a los Romanos, no se está refiriendo a la liberación materialista propia del ámbito de la ecología, sino a una liberación espiritual que arrastra a lo material, y que es la proporcionada por Jesucristo Redentor, que nos libra del pecado y nos salva del infierno. Sin lo espiritual no hay materialidad que valga, porque lo material por sí mismo no salva. Pero el relato de la creación aporta más características de este momento primigenio con respecto al hombre. Así sigue el Génesis en su capítulo 1. Dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra». Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Para poder comprender este texto en toda su profundidad, habría que volver a empaparse del análisis del medio que se realiza en el cursillo Conocerse para conocer, tomado fundamentalmente del libro Historias Espirituales, o para un mayor detalle técnico en el capítulo dedicado al medio y en el conclusivo Consecuencias del otro libro, mucho más antiguo y desencadenante de todo lo demás, titulado Sobre el lenguaje. Por lo que, dando eso por supuesto, vamos a sintetizar aquí solo lo concerniente al asunto que tratamos. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Imagen y semejanza previa al efecto del pecado, pecado que afecta fundamentalmente a la apariencia de las cosas, no a su esencia, a su estar más que a su ser, por lo que esa semejanza será más semejante, y valga la redundancia, cuanto más nos adentremos en el ser del hombre, en su espíritu, en vez de quedarnos solo en lo físico, externo o meramente material o superficial. Y así encontrábamos, en el mismo proceso de autoconciencia del hombre, de cada ser humano, la imagen trinitaria reflejo del ser de Dios, uno y trino, y descubríamos al yo concepto, al yo distinción y al yo relación que generaban el yo unidad o único, o yo generación,
porque a su vez éste permitía reconocerse a los tres en un bucle o ciclo infinito al que denominábamos existir. Pues en este ser del hombre no penetra la corrupción del pecado, lo que permite su supervivencia, aunque el pecado sí corrompe y destruye su apariencia. De ahí la posibilidad de reconstruir al hombre, a cada ser humano, a partir de su ser primigenio, una vez se haya retirado el pecado, aunque si el pecado persiste, la reconstrucción es imposible. Y de ahí que el infierno también sea eterno. Dios creó al hombre para que dominara toda la creación. Dominación que no se ha de entender en sentido despótico, sino en orden a la imagen y semejanza de Dios, y por ello al margen de todo pecado. Ausencia de pecado que de inmediato nos trae a la mente la inmaculada concepción o creación pura de Dios. Si nos retrotraemos al análisis de la realidad del cursillo Conocerse para conocer, observaremos que el medio, la realidad que apreciamos con los sentidos, está estructurada en tres naturalezas: la lógica o racional, la física o sustancial y la vital o esencial que se manifiesta en la biología. Y que cada una de estas, a su vez, está constituida por 7 niveles o estratos organizativos de complicación creciente, al modo de los 7 días de la creación a los que alude el libro del Génesis. Y de tal forma que los niveles organizativos lógicos, a modo de espiral creciente, son los que soportan los físicos, y que éstos, a su vez, lo hacen con los biológicos, y de tal forma que en cada nivel o estrato se encuentran organizadamente sintetizados todos los precedentes. Y así en cada ser humano, que como individuo se encuentra en el 6º nivel de la naturaleza vital o esencial, podemos encontrar, como parte de su misma constitución física y biológica, todos los estratos o niveles inferiores al suyo, los 6 primeros estratos racionales, que partiendo de las simples dimensiones de la lógica, van ascendiendo por las estructuras de la forma, el orden y la función, para pasar a la lógica aditiva, de esta a la multiplicativa, a la exponencial y a la lógica de los infinitos, tanto hacia lo grande como hacia lo pequeño, para saltar a los 6 primeros estratos físicos, comenzando por las dimensiones de la física, sus estructuras de espacio, tiempo y materia, la sustancia ondulatoria o corpuscular, la atómica, la molecular y la cósmica o de los cuerpos, tanto grandes como pequeños, para de aquí pasar infinitesimalmente a la biología, con sus dimensiones vitales radicadas en la bioquímica, las estructuras vitales de los nucleótidos, las células bacterianas representadas en las mitocondrias de cada célula, las propias células que constituyen la parte vegetativa del cuerpo humano, la organización en aparatos y sistemas con sus sentidos y un control central único, propio de los animales, y que conforma el estrato o nivel anímico del ser humano, culminado todo por la voluntad racional del hombre propia de su esencia espiritual. Así pues, toda la creación está contenida en él como en esas muñecas rusas que se hallan unas dentro de otras, y así, a través de ahí, es como el hombre domina, pastorea, toda la creación que le ha sido otorgada, aunque lo que vive por dentro también se manifieste hacia afuera. Queda un 7º nivel, pero a él solo se accede merced a la santidad, y la santidad es un don gratuito de Dios, porque es lo propio de sí mismo, que sólo se entrega mediante el amor y sólo se recibe, se acepta, mediante el amor. Es decir, requiere que el amor sea correspondido, puesto que esa es la esencia trinitaria de Dios. Por eso el pecado no puede entrar aquí, ya que es algo antagónico e incompatible. Y si, pues es el amor, la relación de entrega del propio ser de forma desinteresada y total mediante una opción de la voluntad, el artífice del salto, sin este amor, la santificación, la salvación o redención es del todo imposible. Se entiende así que el único mandamiento real de la fe cristiana sea el amor al modo de Dios manifestado en Jesucristo. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, amaos también unos a otros. Esto es del Evangelio según San Juan. Amor imposible de aplicar entre las criaturas si previamente no lo hemos aprendido de Dios, y para aprenderlo, a quien primero hay que amar es al Maestro. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser, como nos dicen los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas o en el libro del Deuteronomio. Porque todo lo demás vendrá como una consecuencia. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
como asimismo nos recuerdan los evangelios de San Marcos, San Mateo, San Lucas y el libro del Levítico. Razón por la cual es imposible amar a las criaturas de los estratos inferiores si primero no se hace con las del propio estrato, es decir, con nuestros semejantes. Por eso no se puede amar a la naturaleza o a los animales, etc., si previamente no se ha hecho con nuestros semejantes, con nuestros próximos. Porque no se tratará entonces de amor, sino de una satisfacción o proyección egoísta, de un narcisismo de quien se gusta verse haciendo el bien. Y no se puede cuidar la casa común si previamente no se ama a Dios, del que se ha aprendido a amar a los hombres, puesto de lo que se vive por dentro se muestra hacia afuera. Es simple coherencia, pues sin esto, todo lo demás que se pueda decir sobre el cuidado de la casa común es pura falacia. Pero es que para averiguar esto no se necesita saber teología ni tener un doctorado en ninguna carrera. Solo hay que saber mirar la naturaleza, la creación de Dios, a través de sus ojos, merced a la oración del corazón. Por eso la santidad, la salvación de Dios, está abierta para todo ser humano, independientemente de sus posibilidades, capacidades e inteligencia. Eso sí es igualdad de oportunidades. Y es que Dios se explica, se explicita, se muestra a sí mismo a través de su creación, al igual que los autores humanos lo hacen a través de sus obras. Y por eso puede proclamar de forma dogmática el Concilio Vaticano I. Quien afirme que el único Dios, nuestro Creador y Señor, no puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana a través de las criaturas, sea anatema. Véase, pues, por qué en la Iglesia la autoridad siempre ha de ejercerse desde el amor, como un servicio, y nunca desde la imposición, que es máscara de pecado, o por qué los dones de Dios, tanto públicos como privados, están puestos para ser administrados en favor de todos, no para ser apropiados de forma excluyente, al modo como lo hace el hombre que recibe solo un talento en la parábola de tal nombre. Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras, que recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder mi talento bajo tierra. Vamos, que me lo quedé para mí solo. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: eres un siervo negligente y holgazán. ¿Con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco. Simplemente no esconderlo, no apropiárselo excluyentemente. Para que al volver yo pudieras recoger el dinero con los intereses. Quitarle el talento y dárselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, porque cuanto más se da, más se recibe. Pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y es que ni lo disfruta él, ni lo disfruta nadie. Y a ese siervo inútil, echadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Del capítulo 25 de San Mateo. Y aquí se ve que los bienes naturales y las cualidades personales, como dones de Dios que son, no están hechos para ser propiedad excluyente de nadie, sino, merced al amor aprendido de Dios, ser bien administrados para el bien común por quien los recibe, ya que luego tendrá que rendir cuentas a Dios. Dios creó al hombre, al ser humano, varón y mujer. Para entender qué explica de Dios esta disociación, nos tenemos que remitir a la misma dinámica trinitaria de Dios y fijarnos en el proceso 3 genera 1 y 1 genera 3, entendiéndolo más como una dinámica explicativa de Dios y su creación que como la intimidad del Dios unitrino, en la que no hay separación de naturalezas, mientras que en la otra sí, y de ahí la separación en individuos sexuados distintos pero complementarios. La parte trina viene representada por el varón, mientras que la mujer representaría la unidad, el fruto del consenso trinitario. Por eso el Génesis, para indicar esta procedencia, precisa que la mujer fue modelada de una costilla tomada del varón, y el varón la reconoce como carne de su carne y hueso de sus huesos, para indicar su dignidad, al igual que en la creación se repetía: y vio Dios que era bueno, o vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno, para indicar a sí mismo que Dios lo reconocía como propio. Pero a su vez es la mujer, con colaboración del varón, la que engendra los hijos en su seno y los trae a la luz de este mundo, convirtiéndose en madre de una prole, lo que en la fórmula simbólica expresaba como 1 genera 3. Sin embargo, tanto el varón como la mujer, en su ser personal, en la intimidad de su ser, no presentan diferencias,
puesto que ahí se da la misma imagen y semejanza de Dios expresada en el proceso de autoconciencia ya mencionado con anterioridad. Luego la diferencia es solamente de apariencia y funcional. Por eso responde Jesús a los saduceos: cuando resuciten, ni los hombres se casarán, ni las mujeres tomarán esposo, serán como ángeles en el cielo. Esto es en el capítulo 22 de San Mateo. La diferencia es, pues, sólo para este mundo corruptible, no para más allá. Lo mismo que la apariencia de toda la naturaleza es sólo para este mundo corruptible, y no para más allá. Se podría decir entonces que nuestro paso por este mundo es más bien una prueba de aptitud en una realidad virtual que un asentamiento en una realidad definitiva, aunque lo que hagamos en esta realidad virtual tiene consecuencias directas sobre nuestra realidad definitiva. Además, en la diferencia funcional de varones y mujeres podemos encontrar también diferencias psicológicas que manifiestan las correspondientes diferencias simbólicas de la dinámica trinitaria. Así, el varón expresa en su psicología esa funcionalidad de la parte ternaria que simboliza. Es más inseguro, por lo que necesita cerciorarse de las cosas asegurándose, consensuando, desde distintos ángulos de vista, por lo que suele ser más analítico y racional, y a la vez más profundo y nuclear. Pero cuando se confirma en una postura, transmite mucha más seguridad, mientras que la mujer es mucho más segura en la toma de decisiones, puesto que al predominar su sentir unitario sobre el trinitario, no se tiene que poner de acuerdo con nadie en su interior. Por lo que se manifiesta como mucho más intuitiva y emocional y más hábil en el manejo del lenguaje. Circunstancias y respuestas todas ellas mucho más unitarias, aunque eso también le produzca sensación de soledad e inseguridad vital, por lo que busca al varón para que le colme esas carencias. Pero también, por simbolizar esa dinámica unitaria envolvente, es más superficial, falta de calado, y se preocupa más por la apariencia de todo. Aunque en la apariencia está el peligro, porque ese es el territorio del demonio, que ha rechazado la profundidad del ser donado por Dios, y es aquí, en el ámbito de la apariencia, por fuera del espíritu del hombre, del ser humano, donde puede surgir la tentación. Lo que explica el libro del Génesis mediante la imagen de la serpiente tentando a Eva. Y Eva convenció a Adán. Pero todos conocemos que hay personas que no se reconocen en su apariencia, y entre ellas las hay que no se identifican con el aspecto sexuado que les ha tocado en suerte al nacer, o que tienen problemas a la hora de elección del objeto sexual acorde con su naturaleza. Todo esto que pervierte el sentido natural y lo transforma en disfuncional, entra ya en el ámbito de la enfermedad o ámbito patológico, y por ello consecuencia de la presencia del mal en el mundo y originado por el pecado, que cambia la percepción de la realidad buena y sin mancha creada por Dios por la malsana de esta realidad tangible sometida a la esclavitud de la corrupción. Ante esto, la persona que padece la disfunción, y disfunción grave porque afecta al desarrollo de toda su vida, puede tomar dos opciones. O la creyente, que reconoce a Dios presente en su vida y se mira en el Cristo sufriente e inocente de la cruz, y que, como San Pablo dice, «Estoy crucificado con Cristo, vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí, y mi vida de ahora en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí». Esto es de la carta a los Gálatas, capítulo 2. Y asume esa cruz aceptando padecer esa enfermedad como quien padece cualquier otra. O la no creyente que no reconoce la bondad de Dios y la rechaza, y que al no aceptar su situación adopta una posición narcisista, fruto del pecado, y afirma que su situación disfuncional no es tal, sino una variante de la normalidad, por lo que así debe ser aceptada por todos, dejándose de esta forma embaucar por el engaño de ese falso espejo en el que se mira. Enmendar tal disfunción no parece tarea fácil, porque el deterioro psicológico es bastante grave, y la psicología actual profesa un ateísmo o agnosticismo radical, por lo que no resulta de ninguna ayuda, incluso puede ser contraproducente. Sin embargo, el abordaje de tal terapia sí puede efectuarse desde una remozada psicología que cuente con Dios como presente y participe de la realidad, y desde un enfoque eminentemente espiritual, ya que la salud y con ella la sanación brota de Dios, situado en el mismo centro del ser de cada hombre, y es desde el propio espíritu del hombre como se puede sanar su psique, su ánimo. Y así le responde el Señor a San Pablo: «Te basta mi gracia.
la fuerza se realiza en la debilidad. O el mismo Jesucristo dice a quien sana: tu fe te ha salvado. Pero aunque no se produjera la sanación física y permaneciera la disfunción como un mal crónico, lo que sí es seguro que se producirá es la sanación anímica y espiritual. Y la persona vivirá feliz, en la medida que eso es posible en este mundo, acomodada a su situación vital, porque estará llena de Dios que colma todo anhelo. Y Dios será quien sane, a través del perdón y la misericordia, todos esos problemas de la infancia y de la historia personal que hayan podido favorecer o desencadenar tal o tales disfunciones psicológicas. Y es que la persona que reconoce el mal y perdona es quien verdaderamente repara sus heridas. Pero quien no lo reconoce o no hace por repararlo, realmente está condenado a padecerlo. Y a propósito de la sanación de la historia personal, he observado que hay sectores en la Iglesia que también practican la sanación de la historia familiar o heredada, dando por sentado que el pecado personal también se heredase de padres a hijos, como si fuera un mal genético, con lo que parece que vuelve, también en otros aspectos, a la interpretación judaizante de la Sagrada Escritura, olvidando el perfeccionamiento de la ley ya realizado por Jesucristo y a través del cual se ha de mirar todo el Antiguo Testamento, ignorando incluso las afirmaciones en contra de tal herencia que se hallan igualmente presentes en el Antiguo Testamento. Y a este respecto ya advierte el libro del Deuteronomio: no serán ejecutados los padres por culpas de los hijos, ni los hijos por culpas de los padres. Cada uno será ejecutado por su propio pecado. O el profeta Jeremías: aquellos días ya no se dirá, los padres comieron agraces y los hijos tuvieron dentera. Cada cual morirá por su pecado. Quien coma graces tendrá la dentera. O el profeta Ezequiel: me fue dirigida esta palabra del Señor: ¿por qué andáis repitiendo este refrán en la tierra de Israel? Los padres comieron agraces y los hijos tuvieron dentera. Por mi vida, oráculo del Señor, que nadie volverá a repetir ese refrán en Israel, porque todas las vidas son mías, la vida del padre como la del hijo. El que peque, ese morirá. Luego el problema parece residir más bien en una mala adecuación psicológica de la persona que sufre la herida, que tiende a defenderse culpabilizando interiormente la herencia recibida. Pero quien tiene el rencor agarrado a su mente y hasta en su alma, aunque sean totalmente ciertas las causas, es la propia persona que padece la herida, y no un ente externo que se la perpetúa. El perdón sanador que produce el amor a ese o a esos enemigos heredados será la única medicina que podrá restañar sus heridas del alma. Las terapias espirituales que tratan de sanar la línea familiar heredada, indirectamente, pretenden provocar este perdón sanador en la persona herida, pero no serán totalmente eficaces si no muestran la verdad real del problema, puesto que el engaño en la presentación del asunto no deja de ser un engaño, y los engaños suelen retrasar la curación o empeorar el problema porque proceden del mal, lo mismo que ocurre con las mentiras piadosas. Ya que eso es como quien da una dosis de un medicamento inferior a la terapéutica para que no sepa tan amargo, pues se tragará mejor, pero el efecto no será el deseado. Y algo semejante ocurre con otro tipo de terapias espirituales, los exorcismos y las oraciones de liberación. También he observado que las oraciones de liberación son excesivamente largas, muy largas y abigarradas, detallando y pormenorizando cada rincón en el que se pueda hallar escondido el demonio o su influencia, lo que me llama poderosamente la atención por su teatralidad. Sabemos que el demonio se mueve en el terreno de la apariencia, de la teatralidad, ya que al rechazar a Dios tiene que huir del ámbito del ser y del espíritu, que está relacionado directamente con éste, para refugiarse en la apariencia de la criatura corruptible, sometida al engaño, al embeleso embaucador del pecado, lo cual se realiza en la psique o mente de cada individuo, y no en la voluntad de éste, que reside en su espíritu inmortal, razón por la cual el demonio nunca puede obligar ni someter la voluntad del acosado, sino solamente engañarla para que sea ella misma la que se someta. Es decir, el demonio no tiene ningún poder real, ni puede tenerlo por su propia opción, sino que su aparente poder procede del que nosotros le cedemos voluntariamente, cuando acogemos su engaño y aceptamos su mentira.
Luego, las llamadas posesiones o influencias diabólicas que someten a la persona contra su voluntad al dominio del maligno nunca pueden ser tales si no cuentan con la secreta colaboración de la voluntad del afectado. Pero, ¿cómo es esto posible? Pues por la psicología del individuo, que somos muy complicaditos. Ahora se entiende que las oraciones sean tan largas y exhaustivas, porque lo que están haciendo es buscar la tecla que acierte con el mal que aqueja al afectado, para que exponiéndoselo a los oídos, siempre atentos del mismo, que siempre lo están aunque parezca otra cosa, éste pueda sentirse directamente aludido y beneficiado por la sanación de Dios. Puesto que el demonio por sí, al no tener poder real, con decirle que se vaya con fe viva en el Señor, no puede hacer otra cosa más que irse de inmediato. Y si no lo hace, o el asunto se complica, o sale pero vuelve, es porque el afectado le tiene preparado el alojamiento porque le conviene para su pretensión. Pretensión que suele ser de lo más simple, como ser querido, apreciado, valorado, reconocido, considerado, escuchado, etc. O a veces adorado, por lo que el narcisismo, la egolatría y el egocentrismo y el victimismo manipulador siempre laten tras este mal tan difícil de tratar. Aunque sólo con la verdad se puede salir de ahí. Y es que es la misma técnica del prestidigitador, que no se necesita saber cómo lo hace para saber que la emplea, la que utiliza el demonio y todos los que obran el mal, así como también estos afectados. Por lo que no pueden revelar sus trucos ni reconocer que en el fondo de su mente los emplean, aunque de forma cuasi inconsciente, porque con ello perderían todo su poder de atracción, y piensan que el sufrimiento sería aún mayor. Al mismo tiempo, el hecho de utilizar las mismas técnicas que el demonio les hace sentirse culpables de connivencia, y como quien padece este problema siempre es una persona con un cierto nivel de fe en una realidad ultraterrena, pues siempre se resiste a admitir su colaboración en ello, para no incrementar ese sentimiento doloroso de responsabilidad. Y esto es lo que hace que la solución sea tan difícil, porque como ya hemos mencionado, hay que reconocer el mal para poder repararlo. Además, una persona imaginativa dará mucho más colorido al asunto, por lo que el nudo de la trama será aún mucho más complicado de desenredar, que otra que lo plantea de una forma más burda. Pero para ambos casos, la solución de Alejandro Magno con su espada, rompiendo el nudo gordiano, será la más eficaz. Y esa espada, en este caso, se llama María, la Virgen María, la desatadora de nudos. Desgraciadamente, todo el ambiente teatral con que a veces se acompaña a la manifestación de la fe no ayuda mucho a la auténtica sanación de estos afectados, puesto que al ser personas sugestionables se sienten atraídos por él, pero simultáneamente esto tiende a perpetuar su problema, porque para poder remediarlo de verdad hay que hacerles descubrir el contenido profundo de su ser, en el que habita Dios en su modo de Espíritu Santo, y que es quien les transmite toda su firmeza sanadora. Mientras que si se les mantiene por las afueras del ser, distraídos en las escenificaciones, van a seguir en su mundo de apariencias y artificios psicológicos, en los que campa el demonio a sus anchas. Me cuesta entender y admitir, porque me resulta tan ajeno, que el mismo Espíritu Santo que a mí me ha acompañado toda mi vida, me ha enseñado todo lo que sé, me ha concedido mi entidad personal y su firmeza, y me ha llenado de amor de Dios y de sus dones y gracias, sea el mismo de todas esas manifestaciones volátiles y sin enjundia que se le atribuyen, en las que con los mismos nombres se introducen otros contenidos, y en las que además no le reconozco en absoluto ni siento la vibración de su presencia en ellas. A mí más me recuerdan a una distracción disolvente a modo de señuelo que a una auténtica efusión liberadora del corazón. En fin, volviendo al inicio para recapitular. Todo este asunto del cuidado del medio ambiente y de las personas en él, como está tratado al margen de Dios y con la clara intención de desterrarlo de las conciencias y de la realidad, pues las soluciones que se proponen para su abordaje son meramente materialistas. Eso sí, con un toque psicológico-moral sin calado trascendente, puesto que el análisis previo que se hace de él es meramente materialista. Aunque bien mirado, como el objetivo es acabar con Dios y el orden otorgado por él a su creación, más que la atención al medio ambiente en sí, que se utiliza como excusa para lograr ese verdadero objetivo destructor, pues en el fondo no importan las soluciones ni si son verdad o mentira, posibles o imposibles.
porque lo que verdaderamente importa es crear un problema en la mente de las gentes para que éstas se lo crean, se distraigan con él y se llenen de ansiedad y miedo, y esto les incapacite para pensar correctamente. Y una vez logrado esto, ya están listas para ser manipuladas convenientemente y conducidas a la esclavitud, no sólo del cuerpo, sino fundamentalmente del alma. Y para eso se necesita destruir a las personas en su propia alma, en su vida, robándoles el sentido de ésta, en sus convicciones y creencias, para privarles de todo apoyo, en su fe, fomentando todo tipo de aberraciones, para crear, según las propias palabras de quienes promueven el plan, difundidas ampliamente por el mundo, un nuevo orden, sin Dios y sin sus leyes benéficas, claro, y que digan lo que digan solo puede ser la antesala del infierno, aunque vestido de apariencia engañosa, para que sea aceptada de buena gana. Luego, una vez conseguidos sus propósitos, ya se podrán quitar tranquilamente la careta, o no, porque bajo ella realmente no hay nada, la frialdad del vacío. Me llama poderosamente la atención cómo las mismas personas pueden decir o hacer una cosa, mientras que casi a la vez hacen o dicen la contraria, sin mover un músculo de su rostro. Hablar de Dios correctamente y aconsejar certeramente según el Evangelio, a la vez que le ignoran en sus decisiones y manipulan malvadamente a las gentes. Produce un efecto en mí que me recuerda la fascinación o asombro que relata el libro del Apocalipsis, en su capítulo 17 acerca de la gran Babilonia, madre de prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Es tal la perversión que se atisba en sus almas que me resulta inimaginable. No puedo entender que conozcan tan profundamente el bien para luego no practicarlo y utilizarlo para engañar. Aunque su destino está escrito en el mismo libro. ¡Ay, ay de la gran ciudad, Babilonia, la ciudad poderosa! Porque en una hora ha llegado tu castigo. Nuestra actitud, pues, ante estas circunstancias, ha de ser mantenernos firmes en la fe de siempre, en la que la Iglesia nos ha transmitido generación tras generación, para poder resistir el furibundo ataque a los fundamentos de la misma, mientras Dios actúa a nuestro favor. Fijémonos en el ejemplo de los santos. No es esta una actitud que me guste, la de actuar de vigía en la noche para dar la voz de alarma ante el hundimiento del barco, cuando hay otros que ostentan esta función, pero es una responsabilidad que no puedo eludir, porque me bulle en la sangre y brota del centro de mi espíritu al eco de la voz de Dios. Maránata, ven Señor Jesús. Venida del Señor Jesús, que aparte de ser cotidiana, dada la omnipresente acción de Dios, tanto en la vida y naturaleza del mundo y en la historia del hombre, como específicamente en la vida e historia de la fe y con ella en la de cada uno de nosotros, también se hace históricamente actual si nos fijamos atentamente en toda esa andadura histórica que supone la aventura de la fe en el peregrinaje por la vida. Así descubriremos la existencia de 3 ciclos superpuestos de desarrollo paralelo, pero que se continúan en una superposición ascendente al modo de una gran espiral o escalera de caracol, en el que cada ciclo es preparación y profecía del siguiente. De este modo, si en el primero de ellos colocamos a Abraham como padre de los creyentes y origen de la historia del pueblo de Dios, en el siguiente ciclo, en el piso siguiente, el personaje bíblico equivalente correspondería a la Virgen María como madre de los creyentes y origen de la historia de la Iglesia, al ser la madre de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado en ella. Jesucristo que culmina y consolida el camino de la historia del pueblo de Dios para ofrecer el conocimiento de la verdad de la fe, lo que supone el inicio de la constitución de la Iglesia. Y si en el ciclo histórico del pueblo de Dios la perspectiva de la realidad o el punto de vista que lo define es lo físico o tangible de la misma, el camino, en el sucesivo de la Iglesia la perspectiva propia resulta ser la verdad, la racionalidad o el sentido de dicha realidad, viniendo a repetirse de alguna manera los acontecimientos, los escalones o peldaños, vividos en el ciclo anterior, pero ahora en el nuevo plano de la verdad en vez de en el plano físico. 2 perspectivas de la realidad que suponen la existencia de una tercera relacional, consagrada a lo intangible y esencial de la misma, que se manifiesta en la vida. Por eso, en el Evangelio según San Juan, Jesucristo, que resume en sí todo lo creado, puede manifestarse como «Yo soy el camino, la verdad y la vida», aludiendo a estos 3 ciclos vitales y de la historia general de la fe de todos y cada uno.
Pues este tercer ciclo es el que también se manifiesta en la historia colectiva de cada creyente, cuando la fe ya se hace vida, al descubrir a Dios presente en el ser de cada uno como templo vivo de Dios, y también presente en el conjunto de la ciudad de Dios o Jerusalén celeste o cuerpo místico de Cristo, tres formas de denominar una misma realidad. Reparemos en la importancia sin parangón que debe tener esta estructura del ser humano como templo vivo de Dios, para que Dios, haya querido dedicarle gran parte de la Biblia y de la historia a explicarla alegóricamente. Pues si comparando acontecimientos en ambas historias llegamos en el ciclo correspondiente al pueblo de Dios al tiempo en el que Herodes, llamado el Grande, reforma el segundo templo de Jerusalén, embelleciéndolo, época en la que Jesucristo se hará presente y visitará dicho templo, y reparamos en que el equivalente a ese embellecimiento físico es el embellecimiento del templo de la verdad efectuado en el Concilio Vaticano II, podemos colegir que además de tener todos esos hechos o acontecimientos su reflejo en la vida personal e individual de fe de cada creyente, también abocan a un paralelismo renovador que se hace presente en la historia real y colectiva de estos principios del siglo XXI. Tiempo en el que se culmina la verdad al conferirle su pleno sentido a todo, y momento en el que todo se hace vida al comenzar a disfrutarlo a través del surgimiento del nuevo ciclo en el que ya la Jerusalén celeste comienza a hacerse presente. Y si el templo físico de la antigua Jerusalén se hace vida en el templo vivo de cada uno de los habitantes de esta nueva Jerusalén o cuerpo místico de Cristo, según el modo de un eremita remozado, es que el momento adecuado e idóneo para el surgimiento de tal ciudad de Dios es el presente, el ahora mismo, la oportunidad para ponerse manos a la obra y dar el salto a la santidad a través del camino exclusivo del amor. Amor que, como ya vimos, consiste en la entrega verdadera de lo que la persona es y no sólo de una apariencia. No dejemos pasar el tren de la historia, porque éste no se detendrá a esperarnos para cuando a nosotros nos convenga. Y en ese caso, podemos quedar definitivamente apartados y al margen de esa vida perdurable, ya que, precisamente en este tiempo que vivimos, donde la prueba se hace de nuevo presente, es en el que volvemos a escuchar actualizadas las palabras del mismo Jesucristo. Convertíos y creed en el Evangelio, lo que también se puede expresar como cambia tú y el mundo cambiará contigo. La gracia del Señor esté con todos. Muchas gracias por su atención.